Hoy es un tema fuerte que muchas personas no se animan a enfrentar, que es la depresión, la ansiedad y el síndrome de ansiedad-depresión, que es síndrome de depresión generalizada, que se llama, ansiedad y depresión generalizada. Y después tenemos el pánico, que es una mano de estos dos, que comienza con estos dos y terminan en las crisis de pánico. La ansiedad, por ejemplo, tenemos que hablar de la ansiedad y la depresión, como te estaba diciendo fuera del audio, muchos chicos jóvenes con futuro están oprimidos y entran a la zona del riesgo de suicidio por la depresión. Y es muy grave. Personas jóvenes, como ser un jugador de Godoy Cruz, el Morro García, que estaba en una etapa de gloria, jugando al fútbol en primera, cosas que muchos que nos gusta el fútbol lo hubiésemos querido tener, pero él se sentía vacío y llegó al suicidio. Ayer me enteré por vía redes que hay otro pibe del club de Platense que está en la misma situación, entró en un síndrome de depresión, y la juventud argentina, que por ahí en este pesar económico que tenemos en todo el país, entra en una situación de no sirvo para nada, no quepo en esta sociedad, empiezan a tener esos pensamientos, ¿sí? Chicos que se forman, chicos que por ahí durante toda su carrera tuvieron ansiedad generalizada y no se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque tenían más miedo de lo normal a los exámenes, tener más miedo de lo normal a algo nuevo, tener más cansancio físico, sentirte cansado sin haber hecho nada, las 3A, astenia, fatiga, ¿sí? Todas esas cosas que hacen que una persona crea que está cansado porque está cansado nomás. Salen de la cama, van al living, no tienen ganas de hacer nada, ahí ya están entrando en una depresión. Primero empezamos con una ansiedad, una angustia, un dolor de pecho. Puede haber o no una causa, ¿sí? Porque puede ser endógena. Hay personas que son depresivas por naturaleza, dicen. ¿Qué significa? Sus endorfinas cerebrales no producen adrenalina y producen un freno a sus acciones. Entonces esa persona no tiene ganas de nada y es propio de él, es del sistema nervioso propio. Fernando, bueno, es un tema bien profundo, pesado, sí. Bien profundo el que elegiste. O sea, es difícil de poder comprender que un joven, ¿no es cierto? Sí. Un joven, un chico de, no sé, 15 años, 20 años, tenga problemas de depresión. Pero bueno, ya lo explicaste. Sí. Ahora, a veces en los jóvenes por ahí es difícil de detectar inclusive que están depresivos. Exactamente, en los jóvenes y en los adultos jóvenes, generalmente vemos a esa persona que es histriónica, que hace chiste, que por ahí se apaga un ratito y se recarga y empieza a ser la misma persona, le gusta divertirse. Esa persona enmascara su depresión. Después se va al baño y llora solo, se va a su casa, se encierra, y sin embargo estuvo comiendo asado con nosotros ayer, estuvo bailando con nosotros, y a los 2 o 3 días te enterás que se suicidó. Entonces tenemos que tener cuidado y tratar de ver las causas de la depresión o de la ansiedad. Cuando vemos una persona que siempre te dice, no, yo no sé si voy a poder, y tenés que pensar que esa persona puede llegar a ser una persona depresiva, ¿sí? O esa persona ansiosa que se come la uña, que hace este movimiento, que trata de agilizar su cuerpo. Vos ves que tiene dolores de cuello, dolores de espalda, dolores de cabeza, una sensación de no poder hacer nada. Esa persona está entrando en una depresión a partir de una ansiedad. Puede existir algo orgánico o algo que le sucedió a esa persona. Se le murió
un abuelo, y vos decís, bueno, se me murió un abuelo, ya era hora de que parta, pobrecito, pero esa persona está buscando una causa para sentir la depresión. Entonces se aferra a esa pérdida para sentirse mal, pero en realidad ya vino trayendo una carga emocional que no podía descargar, ¿sí? Una persona no quiere demostrar, no quiere decir que tiene un ataque de pánico o un ataque de depresión. ¿Por qué? Porque como antes la sociedad nuestra era machista, elitista, cuando una persona mostraba debilidad se la trataba como una persona frágil, una persona débil o una persona incompetente o una persona inútil. En cambio ahora nosotros sabemos que cualquier persona, inclusive las personas que están en el ámbito más elevado, que están en lugares que nosotros quisiéramos estar, a mí que me gustó el fútbol, por ejemplo, yo hubiese pagado por estar en el lugar del Morro García, pero el Morro García se suicidó porque a él no le llenaba. Entonces puede ser que ese lleno que a él le faltaba habrá sido la familia, habrá sido los amigos, habrá sido la contención, los amigos que no se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque el pibe parecía un tipo bueno, agradable, escuchaba música fuerte, trataba de llamar la atención, y eso es el drama. Está tratando de llamar la atención y nosotros no le prestamos atención porque lo tomamos con normalidad o con naturalidad. Doctor, el vacío, dijiste la palabra vacío, ¿no? Que se relaciona con la depresión. O sea, ¿cómo hacemos para llenar ese vacío que puede tener la persona, que podemos tener? ¿Cómo hacemos para llenar y transformar en cosas positivas? O sea, ¿qué se debe hacer, digamos? Y nosotros tenemos que aferrarnos a la familia. Lo primero, la familia, y hay personas que no tienen familia. Entonces tratar de aferrarse a los amigos, y nosotros que somos amigos, tratar de ver esa situación, tratar de buscar a la persona. ¿Por qué? Japón en una época era uno de los países con más suicidio en el mundo. La gente joven que no llegaba a cumplir los objetivos se suicidaba. Por ejemplo, no entraba a la facultad. En Japón es normal que cuando hay ingreso universitario, porque allá es, no entraste, ¿sí? Las personas que no entraban por vergüenza hacia la familia se suicidaban. Entraban en depresión y se suicidaban. Acá en Argentina empezamos a tener el problema de no encajo, no quepo mi cabo, no entro en este lugar, no me puedo insertar, no estoy preparado. Y nosotros sabemos que a veces no es tanto estar preparado, sino que tener la voluntad de hacer y de prestarte a hacer un trabajo. Y entonces esas personas tienen ansiedad. Primero, vos le llamás a una entrevista y lo ves muy flojo, muy ansioso, muy nervioso. Por supuesto que en la entrevista queda descartado, porque tuvo una crisis de ansiedad delante tuyo, y vos que sos patrón por ahí decís, no, loco, este chico no me sirve, porque es muy ansioso, y ahí no vemos. En cambio, si nosotros comunicásemos esa situación a sus padres o a sus hermanos para que controle su ansiedad, para que lo traten, ¿sí? Para que lo lleven a un psicólogo. Acá en Candelaria tenemos psicólogos que te pueden hacer una conducta, un tratamiento conductual para que vos puedas salir de esa. Y también tenemos la parte religiosa, que algunos se aferran a la parte religiosa para salir de ese problema, y cuando vemos que no llega la solución con esas vías, tenemos la opción de la psiquiatría, que son medicaciones con ansiolítico o con antidepresivos, que son buenos, que no son malos, como dicen muchos, este toma clonazepam, este duerme todo el día. El clonazepam es un medicamento espectacular que, por ser un medicamento que tiene una acción lenta y se mantiene en el tiempo y baja en forma lenta la concentración en sangre, actúa muy bien y no tiene contraindicación, ¿sí? No, tampoco vamos a tomar la jarra loca, pero un clonazepam en un momento justo, recetado por un médico psiquiatra o porque su médico que estudió psiquiatría, puede mantenerte bien, o
una fluoxetina, que es para levantar un poquito el ánimo. ¿Por qué? Porque hay veces que uno está depresivo, uno se da cuenta cuando está depresivo. Por ejemplo, yo te cuento un chiste del cual vos te reías y de repente ese chiste ya no te hace reír y vos te das cuenta, no, yo estoy mal porque ese chiste es bueno, el chiste que vos me dijiste que yo me reí es bueno, pero yo no me río y le empiezo a buscar las cosas malas, las cosas, qué boludo, cómo me cuenta ese chiste, qué tonto ese chiste. ¿Por qué? Porque yo estoy mal. Entonces tenemos que darnos cuenta cuando una persona está mal, cuando esa persona empieza a sentirse pesado, vacío, cansado. Eso es depresión. O esa persona que se siente, que no quiere quedarse en un lugar, que te dice, che, ¿será que nos vamos de acá? Y vos decís, no, está lindo, vamos, y y se va. Esa persona está ansiosa. Entonces tenemos que ver esas situaciones. Bueno, a eso iba, ¿no? Porque estamos hablando como de tres cosas distintas acá. Sí. O sea, depresión, ansiedad y pánico. Exactamente. Sí, podríamos, Fernando, explicar así en resumen un poquito mejor qué es cada cosa. Dale. ¿No? O sea, ¿qué es el pánico, digamos? El pánico ya es un ataque, es una sensación de muerte, es una sensación de no poder salir porque algo te va a lastimar, alguien te va a agredir. Yo no quiero salir, subo al colectivo, tengo sudoración en las manos, tengo náuseas, quiero salir del colectivo, quiero bajarme antes de llegar a casa, le echo la culpa a lo que comí, pero yo ya por dentro ya sé que me bajo, en vez de bajarme en mi casa, acá en el centro de Candelaria, me bajo en el Arco y vengo caminando. Eso ya es una sensación de pánico. O sea, el miedo a un montón de cosas sería. A un montón de cosas, se llama panus, viene de pánico, de miedo, de terror. Y la agorafobia, que es una fobia, que es estar con miedo en lugares donde hay gente, porque no conozco a la gente, me siento mal, quiero irme, no puedo hablar, siento que no puedo respirar, siento que tengo taquicardia, que me voy a morir, siento la sensación de muerte inminente, me voy, me hago todos los estudios del corazón, de la sangre, sale todo bien, y el doctor me dice, no, usted está bien, y yo no, yo estoy mal, pero el trastorno no es físico, el trastorno es psicológico y psiquiátrico. Y nosotros en esta sociedad tenemos muchos de esos trastornos al lado nuestro y no lo podemos divisar. Tenemos gente que se quiebra, por ejemplo, le llaman surmenage, es un ataque parecido a la esquizofrenia. Llega un momento que de desconocer a las personas, de tener una noción del tiempo equivocada, verse en personajes de series, sentirte que sos un actor, sentirte que podés hablar con esa persona, que por ahí es tu ídolo, un ídolo de fútbol, y te dice, no, fulano me llamó, estuve hablando, y me dijo, un ataque de esquizofrenia, me dijo que le va a dejar, el fulanito me dijo que le va a dejar a la esposa porque va a estar conmigo. ¿Y quién es fulanito? Y fulanito el Kun Agüero, te dicen. Y hay quiebres emocionales grandes que nosotros lo tomamos como chistoso. Es decir, ¿qué? ¿Le va a dejar el Kun Agüero? Y la persona está quebrada y nosotros no nos damos cuenta, lo tomamos como chiste. Tenemos que darnos cuenta de que esas cosas son graves y que la persona tiende a suicidarse por eso. Entonces tenemos que encontrar la ansiedad, a diferencia de la depresión. La ansiedad es el miedo, a lo que va a suceder, el miedo extraordinario a lo que va a suceder, miedo mucho mayor de lo que es. Por ejemplo, tiene un examen, empieza a llorar, empieza a no poder controlar esfínteres, irse a cada rato al baño, tener diarrea, y por obligación enfrentan el drama y aprueban la materia. Y así se van sucediendo cosas que él va aprobando, y va aprobando con toda la presión. Y la depresión viene cuando esa persona se va y enfrenta su problema y sale mal. Por ejemplo, un chico que vos le preparaste para un examen
y salió mal el examen. Ese chico entra en depresión ya. ¿Qué significa? Ya no es que tiene miedo, ya no es que a lo desconocido, sino que tiene miedo a todo. Empieza a decir que no va a poder ir, que no va a ir, que no va a rendir nunca más, que él no va a aprobar, de que él no sirve, que es un inútil. Entonces esa es la depresión. El otro enfrenta, la ansiedad enfrenta, pero con sus limitaciones. En cambio el depresivo ya no enfrenta el problema, se deja estar. O sea, el depresivo por ahí tiene, o mejor dicho, no tiene la capacidad de recuperarse. Exactamente, no puede enfrentar. De un golpe, digamos. Exactamente, le cuesta mucho más. Por ejemplo, se le murió el abuelo y un luto de 3 a 6 meses se va. ¿Sí? E inclusive se le muere el abuelo que nunca le vio, pero esa persona no. Sigue con la enfermedad, sigue diciendo, no, que se murió mi abuelo, que yo estoy triste. ¿Pero cuándo murió tu abuelo? Hace 6 meses. Pero yo le quería mucho. Y vos después hablás con los familiares y le preguntás, ¿le quería mucho al abuelo? Él me dice, no, si nunca se veían, era el abuelo nomás. Pero es que ya buscar algo para sentirte mal. Claro, eso bueno, te estaba escuchando anteriormente. O sea, la persona que ya entra en una etapa depresiva extrema, digamos, sí, es como que es un imán de un montón de situaciones que lo hunden cada vez más. Exactamente. Empieza a sentir lo que se llama organoneurosis, que la enfermedad psiquiátrica que tenía o psicológica que tenía se le vuelve orgánico. Empieza a decir, yo tengo hipertensión, yo soy depresión alta, yo soy depresión alta, yo soy depresión alta, y vos le tomás la presión y empieza a tener presión alta, porque el cuerpo le empieza a obedecer a su mente, ¿sí? Y entonces empieza a entrar en enfermedades, empieza a tener diarrea, dice, no, yo tengo cáncer de colon, tengo cáncer, y no llega al cáncer por la cabeza, sino que despierta por las acciones a veces de lo que el cuerpo, él está pidiendo al cuerpo. Entonces empieza a tener artritis, artrosis, empieza a tener cansancio extremo, empieza a tener anedonia, o sea, no le encuentra el placer a las cosas, ¿sí? No le encuentra el placer, no tiene fuerza, no tiene ganas y no le encuentra el placer. Doctor, a ver... Siempre le buscamos a todo acá. ¿Con qué? Claro, a ver, le buscamos la vuelta, las armas para luchar contra estas 3 cosas que son horribles, ¿no? Sí. Bueno, desde mi desconocimiento, escuchándote, entiendo que la pelea comienza en la mente. Exactamente. ¿Es ahí? Comienza en la mente. Bueno, ¿y cómo empezamos a darle la pelea a la depresión, la ansiedad, el pánico? Empezamos a valorizar lo que tenemos. ¿Qué significa? 1 hora con mi familia vale más que 1 hora con mis compañeros de trabajo en el trabajo. Por ejemplo, si vos terminás tu trabajo a las 8 y tenés que salir e irte a hacer lo que a vos te gusta, no buscar la posibilidad de 1 hora más en el trabajo. Hablando de eso, voy a saludar a mis hijos que me pidieron que les salude, que nunca les saludo por la tele. A ver, nombralo Valentina, a todos. que es una adolescente de 14 años, está en 3er año del secundario. Araceli, de 11 años, que es una fortachona grandota, que está en 6º grado. Y mis gemelos, Lisandro y Fernando, que son mis ojos, que están en 1er grado ya, y bueno, y eso, por ejemplo, esos valores hacen que, por ejemplo, nosotros podamos decir, che, loco, tengo algo por qué vivir, no me tengo que dejar ganar por el estrés, por el cansancio. Por ejemplo, una persona, nosotros, yo que soy un profesional, por ahí no puedo pasar por eso, pero encontramos personas que a los 30, 40 años puede quedarse sin su trabajo. Y eso para una persona es una carga psicológica muy grande. Esa persona no tiene, primero va a entrar con una crisis de ansiedad, porque va a decir, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago para mantenerme, para volver a insertarme, para volver a estar? Después empieza, empieza a decir, no, yo no servía para eso, ¿por qué me metí en eso? Ese trabajo no era para mí, ya no voy a buscar trabajo, y empieza a caerse la persona. Eso también
una relación amorosa, cortar una relación amorosa en la cual vos tuviste confianza con alguien y ese alguien te falló, también podés entrar en depresión. Por eso hay un sinfín de cosas, pero lo que tenemos que tratar de hacer es salir de ello. Acá en Candelaria tenemos psicólogo en el hospital, psicólogo en la parte pública, psicóloga en la parte administrativa, tenemos muchos psicólogos, tenemos que visitarlos. Yo, en mi época cavernícola, también decía, no, ¿para qué ir a un psicólogo? Y hasta que a mí me tocó ir a un psicólogo. Me decía, che, loco, no, y vos tenés estrés, negro. Vos tenés que empezar a priorizar tu familia al trabajo, tenés que bajar un cambio. Y muchos decían, si bajo un cambio, son 50.000 menos, y me va a faltar para el auto, y me va a faltar para la rueda, y no, tus hijos quieren estar con vos nomás, no le interesa, tu hijo quiere que vos seas papá, o tu hijo quiere que vos seas mamá, tu hijo quiere que vos seas hermano, tus padres quieren que vos seas hijo, ¿sí? No quieren que vos seas millonario, ¿sí? Les va a servir que seas millonario, pero hay cosas que tenemos que priorizar. La familia es uno, ¿sí? La familia, los hijos, el futuro, ¿sí? Ver qué hay enfrente tuyo para adelante, ¿entienden? Si me dice una abuelita de 90 años, me quiero morir, es una cosa, pero si me dice mi hija de 14 años, me quiero morir, es una alerta, ¿sí? Es una palabrita muy fuerte que puede salir de una criatura en forma inocente, pero ya está en su cabecita ese pensamiento y nosotros tenemos que tratar de buscar la solución para ella, buscar el ámbito que le gusta. Ya no somos como antes, ya no somos cavernícolas, ya no somos estructurados. Tenemos que pensar que nuestros hijos son nuestros hijos, pero son hijos de la vida. En realidad ellos tienen que configurar su futuro, no tenemos que apretarlos para hacer lo que nosotros queremos que sean. Entonces, en todo eso está la estructura conductual. ¿Qué significa la estructura conductual? Me voy a un psicólogo, hago catarsis, que catarsis significa en lenguaje procas hacerse caca, o sea, sacar lo que no te sirve sería catarsis. Yo voy al psicólogo y le cuento lo que no me sirve. Entonces hago una descarga. Pero tengo que ir al psicólogo. No puedo venir a contarte a vos porque sos Marcelo, mi amigo, y decirte, che, yo tengo problema en casa, tengo esto, tengo lo otro, no puedo pagar mi deuda, porque vos no sos un profesional. Y entonces vos ya tenés tu problema y yo vengo y te tiro los míos, ¿sí? Y entonces vos te quedás con tus problemas y con los míos. Entonces para eso están los profesionales, no contarle solo al hermano, al primo, tratar de ir a un profesional. Si no tengo la plata o las condiciones o la preparación como para ir a un psicólogo, podría contarle a mi padre, a mi madre, que eso sí me van a llevar o van a tratar de conseguir un arma o un argumento para que yo esté bien. Bueno, Fernando, entonces recurrimos a la intimidad familiar, sí. Recurrimos al profesional para ir redondeando la charla. ¿Qué otra cosa clave tenemos que hacer para reemplazar lo negativo que tenemos en la cabeza por cosas positivas? Desmitificar, tenemos que desmitificar, tenemos que ver que la persona que tenga un trastorno psicológico no es un loco, sino que es una persona frágil que tiene un problema que lo está soportando de por vida, que es una carga que a veces viene con él ya dentro del cerebro, que es, por ejemplo, la secreción de las endorfinas, que se demostró que una persona depresiva a veces es depresiva porque su naturaleza le produce esa depresión. Esos chicos tristes, esas personas tristes, que vos decís, ¿por qué? Si tiene todo y es triste. No, podés tener todo, pero tu cabeza no libera las endorfinas que producen la alegría. Entonces esa persona está siempre en tristeza y cae en depresión. Y cuando tu amigo te dice, che, loco, no me siento bien, me siento inútil, buscarle a ese amigo y decirle, che, loco, ¿qué te está pasando? ¿Qué pasó?
¿qué fue lo que te tradujo en esto? Porque yo te conozco, vos te gusta ir a la cancha, te gusta y ahora de repente no querés jugar al fútbol, no querés ir a jugar con los muchachos, no querés hacer nada. Empiezan a encerrarse, a empezar a identificar al amigo, al hijo, al vecino, al conocido que está entrando en una depresión y darle, que veo muchas personas que ponen su número y que dicen, si estás deprimido, me podés llamar, porque esa persona no sabe a quién recurrir, se encierra. Entonces tratar de abrir a esa persona para que se comunique con vos. Y ustedes y yo, ustedes los medios de comunicación y yo como médico, somos fundamentales en esa organización. Tenemos que descubrir al amigo triste, al amigo depresivo, para que no llegue al suicidio. Porque una persona que entra en depresión tiene esa tendencia y puede pasarla a un chico de 15 años, a un chico joven, como le puede pasar a un tipo de 50 años. Pero se produce más en mujeres, es el doble en mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres son ciclotímicas, ¿qué significa? Tienen un ciclo sexual, un ciclo hormonal que las maneja, ¿sí? Por eso las mujeres hoy están bien y mañana no están bien y pasado están bien y así, y no es culpa de ellas, es culpa de que tienen un ciclo hormonal, ¿sí? Y al tener un ciclo hormonal tienden a caer en depresión. ¿Por qué? Porque hay personas que no le entienden lo que le está pasando y ellos quieren darse a entender. Ahora aumentó en hombres. ¿Por qué? Porque al no tener trabajo, el hombre es muy sensible a tratar de decir no sirvo para nada. Y ahí entra también la posibilidad del suicidio. Entonces, lo que tenemos que hacer principalmente es tratar de descubrir y llevar a nuestro amigo, familiar, hijo, hermano, decirle, che, loco, andate al psicólogo. Cuando viene y te cuenta y te dice, che, mirá, tengo problema con fulano y me pasa esto y lo otro, andate al psicólogo, porque puede haber algo tuyo, algún abuso, algún recuerdo que está interiorizado, que te está lastimando y que lo vas a liberar solo con un profesional. Y ese profesional te puede mandar a un psiquiatra. Y si te manda a un psiquiatra no quiere decir que seas loco, sino que el psiquiatra te tiene que manejar farmacológicamente. Y se han visto miles de tratamientos farmacológicos que recuperaron a personas que ya estaban a punto del suicidio y hoy son grandes profesionales. Bueno, para finalizar, Fernando, o sea, podemos salir adelante de una depresión, de un estado de ansiedad, de pánico. Podemos salir adelante. Solos no. Uh-huh. Siempre con ayuda de alguien, siempre con una persona que esté al lado tuyo, ¿sí? Que te ayude a salir, porque una persona que entra en depresión difícilmente pueda salir solo. Hay personas que pueden tener voluntad y salen solos, ¿sí? Pero son de los pocos. La mayoría de las personas que están solas son las que terminan en suicidio. Entonces tenemos que tratar de evitar eso.